la escuela dominical en esta mañana. Y voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 4. Vamos a estar pues estudiando, ¿verdad?, prácticamente el libro de Efesios. Efesios es un libro muy importante. La vez pasada que estábamos en el seminario, el maestro nos decía que hay muchas sectas que se han levantado hoy en día y que se han caracterizado por ser similares a nosotros, ¿sí? Que van a la iglesia, se reúnen y ya no tienen ídolos en la iglesia, leen la Biblia como nosotros, cantan los mismos cantos que nosotros. Entonces él decía, ¿cómo es que entonces nosotros podemos marcar una diferencia entre estas sectas que se han levantado diciendo que tienen la verdad y nosotros que también decimos tener la verdad? O sea, ¿cómo vamos a diferenciarnos delante del mundo? Si las mismas cosas que hacen ellos, que los mismos cantos que nos cantamos, ellos los cantan, usan la misma Biblia, leen los mismos versículos que nosotros. Digo, entonces, ¿cómo nosotros vamos a distinguir, cómo vamos a saber que verdaderamente estamos en el lugar correcto? Alguien que me conteste esa pregunta. ¿Cómo podemos nosotros hacer esa diferencia? Si decimos que cantan los mismos cantos, usan la misma Biblia que nosotros y que dentro de sus iglesias ya tampoco tienen imágenes. ¿Cómo? La práctica de la palabra, por su testimonio. ¿Qué más? ¿Alguien más? Bueno, yo creo que es suficiente, ¿no? La práctica de la palabra, el testimonio que nosotros damos al mundo. En la introducción de nuestro estudio de hoy dice una frase aquí, que un filósofo, dice, moderno llegó a expresarse así: estoy convencido de que el camino del cristianismo, dice, es el mejor camino para el hombre. Dice, pero los cristianos me han, dice, decepcionado. La palabra de Dios, o Jesús dijo que es imposible que mientras vivamos en este mundo, no vengan tropiezos. O sea que es necesario que hayan tropiezos. Pero dice que hay de aquel por quien viene el tropiezo. Porque es una cosa muy delicada que dice él, o que dijo Jesús, que le fuera, dice, mejor a este hombre que se le atase, dice, una piedra de molino en el cuello y lo arrojasen al mar. O sea, para que nosotros entendamos la seriedad de nosotros como cristianos que decimos que somos, hacer caer a alguien o hacer tropezar a alguien. En ese consiste la diferencia, ¿sí? En que nuestro testimonio no sea un estorbo para los demás que puedan acercarse a Dios. Y el libro de Efesios es lo que nos enseña. Y antes de entrar de lleno, ¿verdad?, a la lección, vamos a hacer una oración para que Dios sea el que nos ayude, ¿verdad?, y nos dé sabiduría para poder entender la palabra en esta mañana. Señor, te damos gracias
por todo tu amor, Padre Santo, por toda la misericordia que has tenido y que sigues teniendo para con cada uno de nosotros. Te damos la gloria, te damos la honra, porque solamente tú eres merecedor de ella. Exaltamos y bendecimos tu nombre, oh Dios, porque no nos has pagado, Dios mío, conforme a nuestras obras, sino que nos has amado, Padre Santo, y nos has dado de tu misericordia, Padre Santo. Por eso es que estamos en este lugar. Porque tu palabra dice, bendito Dios, que por las misericordias de Dios es que nosotros no hemos sido consumidos. Te pido en esta mañana que tú nos des sabiduría, nos llenes de entendimiento, bendito Dios, para poder comprender tu palabra, Padre Santo, y poder llenar nuestras vidas de ti, y que por medio de ella, Padre Santo, podamos reflejar al mundo tu amor, tu verdad, tu fidelidad. Que no seamos, Padre Santo, piedras de tropiezo para nuestros hermanos, para este mundo, sino que seamos, Padre Santo, esas piedras, Padre Santo, que puedan ser edificadas, Padre Santo, que puedan ser construidas para la gloria de tu nombre, Señor Jesús. Te honramos y bendecimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la escritura o el libro de Efesios, el escritor fue Pablo, y Pablo escribió esta carta a Efesios estando en la cárcel. Aproximadamente se escribió después del año 60, después de Cristo, después de la ascensión de Cristo. Es probable que Pablo, durante esos días de encarcelamiento, escribió la misma carta también a Colosenses. Pero Efesios es algo muy particular, o ¿cómo se dice? Diferente quizás a las otras cartas, porque en la carta de Efesios no fue enviada para arreglar problemas de una iglesia así como Corinto o como Filipenses, sino que dice que esta carta fue escrita para explicar algunos de los grandes temas y doctrinas del cristianismo. Efesios está dividido en dos partes principales. Del 1 al 3, la doctrina o la enseñanza. ¿Qué fue lo que el Padre hizo por nosotros? ¿Qué es lo que el Hijo hizo por nosotros? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace por nosotros? El segundo capítulo nos enseña acerca de que nosotros estábamos separados de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, y que solamente por la gracia de Dios es que Él nos rescató y nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice, por gracia sois salvos. Y luego dice, no es por obra para que nadie se gloríe. O sea, no fue por un mérito que nosotros hubiéramos hecho para que Dios nos escogiera, sino que fue la pura misericordia y de la voluntad de Dios que nos hizo renacer, o que nos alcanzó, que quiso que nosotros algún día en nuestra vida pudiéramos encontrarnos con Él. Por eso es que se ha revelado a nosotros, como hemos aprendido hace unos estudios atrás. Dios se reveló o se revela al hombre cada día, de manera que el hombre pueda conocerlo, pueda entender que Él es Dios y que fuera de Él no hay salvación. Y luego en el 2:10 dice que Él mismo ha preparado obras para que nosotros las hagamos, ¿sí? Por eso es que Isaías creo dice que nuestras mejores obras, lo mejor que podamos hacer, dice que para Dios o delante de Él son como trapos de inmundicia. Y lo vamos a explicar de esta manera. A veces nosotros pedimos a nuestros hijos que hagan algo,
y vamos a hablar de cocina. Entonces nosotros nos vamos de la casa y le encargamos a nuestros hijos, ¿sabes qué? O nuestras hijas, ¿sabes qué? Necesito que cocines hoy. Y nuestros hijos empiezan pues y se preguntan, pues, ¿qué voy a cocinar, verdad? ¿O qué voy a hacer? Entonces, muchas de las veces, por experiencia de mis hijos, he sabido que ellos lo han hecho con la mejor intención de que esta comida salga bien. Pero como ellos no saben cocinar, pues a nosotros nos sale, cuando llegamos a comer nos sabe quizás insípida la comida o sin sabor. Y a veces nos disgustamos con ellos. ¿Por qué no lo hiciste bien? ¿O por qué? O no le echaste sal, o no lo dejaste cocer bien, o se coció demasiado, ¿no? Pero la intención de ellos era lo mejor. Sin embargo, para nosotros no fue suficiente. Muchas veces nosotros tenemos las buenas intenciones de servir a Dios en nuestras fuerzas, pero cuando lo hacemos por nosotros mismos no es suficiente. Por eso es que dice que nuestras mejores obras todavía son trapos de inmundicia para Dios. ¿Cómo entonces podemos nosotros agradar a Dios? ¿Cómo puede llegar nuestras obras delante de Dios como olor fragante? Y eso lo contesta el mismo Pablo en el capítulo 10. Dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras. Si hasta ahí se hubiera acabado el versículo, estuviéramos totalmente perdidos. Porque nosotros fuimos creados para buenas obras, para hacer lo mejor, para hacer buenas obras, para agradar a Dios. Pero dijimos que nuestras mejores obras todavía son trapos de inmundicia. Entonces dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí está la diferencia. Si nosotros preparamos todo lo que se va a cocinar, y lo dejamos, ¿sabes qué? Le decimos a nuestros hijos, ¿sabes qué? Aquí está lo que vas a cocinar, y ya está preparado. Como a veces hace mi esposa, que prepara el pollo y le pone la salsa y todos los condimentos, y luego nomás le dice a alguien de ellos, ¿sabes qué? Mételo al horno a tal hora y apágalo a tal hora. Y cuando regresamos nosotros comemos bien. ¿Por qué? Porque nosotros mismos lo preparamos. La obra de nuestros hijos es solamente llevarlo al horno y cocinar. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Él ya preparó las obras que nosotros vamos a hacer para que nosotros las hagamos. Cuando hacemos eso, entonces son olor fragante delante de Dios nuestras obras. Porque estamos haciendo lo que Dios ya preparó para nosotros. Entonces es lo que nos enseña Efesios. Dijimos, Efesios del 1, 3 y 6 nos enseña la obra de Dios el Padre, y Pablo escribió y dijo, bendito, dice, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, dice, santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, dice, aceptos en el amado. ¿Cuál fue la obra del Padre entonces?
que nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y que nos escogió, dice, antes de la fundación del mundo. Muchos tienen una idea de que nosotros o el mundo se va a perder porque ya sí Dios lo decidió, o nosotros somos salvos porque fue una predestinación desde antes de la fundación del mundo. O sea, nosotros ya éramos predestinados para salvación, y otros fueron predestinados para perdición. Pero no, cada uno de nosotros tiene esa libertad de escoger ser salvos o ser, pues, pasar una eternidad perdidos o separados de Dios. Y esto es muy fácil de ilustrar. Si nosotros vamos o pensamos en un equipo de fútbol, supongamos, entonces ellos traen a personas a su equipo y los entrenan para que sean buenos futbolistas, pero no está totalmente en el entrenador que este hombre o esta mujer llegue a ser el mejor jugador, porque cada persona tiene parte, ¿sí?, de esfuerzo, de sacrificio. Entonces, esa fue la obra del Padre. La obra del Hijo, del 1, 7 y 8, en quien tenemos, dice, redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dios nos escogió, nos perdimos, caímos de la gracia de Dios, pero la obra del Hijo dice que es la redención. Él pagó el precio para rescatarnos, para redimirnos, para traernos una vez más a Él, así como Oseas. Hablamos de Oseas hace poquito. Y decíamos que Oseas se casó con una mujer. Y esta mujer dice que se fue y adulteró con sus amantes. Y Oseas pagó el precio para que lo volviera a traer a casa. Así estábamos nosotros, perdidos, dicen, nuestros delitos y pecados, sin ninguna opción, sin ninguna, de alguna manera, de poder regresar a obtener una salvación. Dios dice, en quien tenemos redención por su sangre, dice, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La obra del Espíritu Santo, Efesios 1, 3 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Pablo está diciendo esto a los efesios para que después del capítulo 4 en adelante les empiece a decir que por las cosas que Dios ya hizo, nosotros podamos ser diferentes, mostrar el amor de Dios al mundo. Entonces dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, su presencia en nuestras vidas actúa como un sello, el cual indica pertenencia, el cual, dice, es las arras de nuestra herencia. Entonces el Padre nos escogió, el Hijo nos redimió y el Espíritu Santo nos selló. Amén. Amén.
Entonces, nos vamos a ir rápido porque se nos hace tarde. Nos vamos a pasar hasta el 3. Es mucho lo que podemos aprender acerca del libro de Efesios, pero no vamos a alcanzar a terminar en media o 45 minutos. Pablo había recibido una revelación de un misterio que había estado oculto por todas las generaciones pasadas. En el capítulo 3, versículo 1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, porque que por revelación, dice, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podías entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, o misterio de Cristo. Misterio, dice, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Este misterio que había sido encubierto por generaciones, dice que Pablo lo recibió por una revelación. El propósito de esta revelación que Dios le había dado a Pablo acerca de este misterio era para darlo a conocer a los gentiles, para que nosotros que no éramos parte del pueblo de Israel consideráramos ese gran privilegio, ese gran amor que Dios tuvo para con nosotros, para que de esa manera nosotros podamos servir a Dios con amor, con pasión. ¿Y cuál fue el misterio que Pablo recibió? En el 3 y 7 está la revelación del misterio, o sea que todos vamos a saber cuál era el misterio escondido. Dice que los gentiles, dice, son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ese es el misterio que había sido encubierto mucho tiempo atrás. Porque dice que Dios había escogido solamente al pueblo de Israel como su pueblo, como su nación. Y no lo escogió porque era el mejor, dice Deuteronomio 7:6. Y que no los escogió a ustedes porque ustedes fueran la mejor nación. Pero Dios había escogido esa nación. Entonces nosotros estábamos separados, no teníamos parte en Israel, con el pueblo de Israel. Cuando una mujer se acercó a Jesús y le dijo que la sanara, dice que dijo Jesús: yo no he sido enviado sino a los hijos de Israel, a la casa de Israel. O sea, los gentiles no tenían parte de una salvación hasta ese momento, porque Jesús había sido enviado solamente a la casa de Israel. Pero aquí, después que Jesús vino, hizo la obra de redentora, ya no solamente fue para los judíos, dice, sino que Jesús fue el sacrificio para toda la humanidad. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes, dice, de la promesa de Cristo Jesús, por medio, dice, del evangelio del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. La verdad de este misterio significa que los gentiles son ahora copartícipes de la promesa. Esto era un privilegio el cual ya no está reservado solamente para los judíos, sino para todos, para toda la humanidad. Entonces, Pablo no solamente revela ese misterio,
sino que ahora ora a Dios para que de alguna manera Efesios y nosotros lo pudiéramos entender. Efesios 3, 14 y 15. Por esta causa, dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombres de toda familia en los cielos y en la tierra. 16 y 19 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gracia, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, dice, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos, dice, de toda la plenitud de Cristo, de Dios. Hace 15 días hablábamos acerca del amor de Dios, que Dios, o la esencia de Dios, es amor, y que el amor lo llena todo. Y hablamos del canto que dice que el amor de Dios es maravilloso. Dice, tan alto, dice, que no puedo estar arriba de él. Tan ancho, dice, que no puedo estar afuera de él. Tan profundo, dice, que no puedo estar debajo de él. Grande, dice, es el amor de Dios. Este cántico, el escritor de este cántico, yo creo que se inspiró en la oración de Pablo. Y precisamente aquí, que dice, para que seáis plenamente capaces de comprender, dice, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Se dice que la tierra, o sea, sin que haya ¿cómo se dice? No, la tierra, lo más largo de la tierra que hay, sin que se separe el mar, dice que es América, desde Alaska hasta Argentina, Brasil. Si nosotros pensamos que eso es lo más largo, sobrepasa todavía eso el amor de Dios. Dice que las profundidades más, o sea, las profundidades, o sea, que lo más profundo del mar se encuentra en el mar de Filipinas, parece. Todavía sobrepasa esa profundidad del amor de Dios para nosotros. Entonces, el amor de Dios es lo suficiente ancho para incluir a cualquier persona. El amor de Dios es lo suficiente largo para durar para toda la eternidad. El amor de Dios es lo suficiente profundo para alcanzar al peor pecador. El amor de Dios es lo suficiente alto para llevarnos al cielo. O sea, no hay nada que pueda separarnos o que no pueda alcanzar el amor de Dios. Muchas veces la gente dice que, pues yo he pecado tanto que ya no hay salvación para mí. Dice que el amor de Dios es lo suficientemente profundo para alcanzar al pecador. Nosotros éramos pecadores por naturaleza. No había nada en nosotros de bueno, o ni siquiera hay. Pero el amor de Dios es el que nos ha rescatado. Entonces, habiendo hablado Pablo todas estas cosas acerca de la obra de Dios, de la obra del Hijo y del Espíritu Santo, y de lo que Dios hizo para rescatarnos solamente por gracia o por voluntad de Él, y que no por nuestras obras, para que nadie se gloríe. Ahora ora para que nosotros podamos entender eso.
Después, en el 4, ahora sí empezamos. En media hora yo creo que terminamos. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice: os ruego que andéis como es digno. ¿Como es digno de qué? De ese amor que Dios nos dio. Que podamos nosotros corresponder verdaderamente a esa gracia que hemos recibido de Dios. Ese regalo que hemos adquirido de parte de Dios. Aquí en la verdad central dice: la Biblia nos enseña que hay un alto contraste entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza en Cristo. O sea, si nosotros decimos que hemos alcanzado la misericordia de Dios o la salvación de Dios, ahora va a haber una diferencia entre nuestra pasada manera de vivir a nuestra nueva manera de vivir. O sea, no podemos seguir en las mismas cosas que nosotros éramos. Por eso dice que aquí la Biblia nos enseña que hay un alto contraste. Contraste es como algo opuesto, totalmente opuesto, entre la vieja naturaleza y la nueva vida en Cristo. El texto para memorizarlo encontramos en 2 de Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice: el creyente conviven dos naturalezas: la vieja naturaleza, caracterizada por la vida guiada según sus propias inclinaciones, sin Cristo, y la nueva naturaleza, que es Cristo, buscando tener el dominio de la vida del cristiano. Esas dos naturalezas están en constante lucha para llegar a ocupar el trono como soberanas en el corazón del hombre. Cuando Cristo llegó a morar ahí, no desalojó a esa vieja naturaleza. ¿Quién ganará en esta lucha? El mismo cristiano, quien es el receptáculo de esas dos naturalezas, es quien decide quién se llevará el triunfo de dominar su vida. Si insiste en practicar los hábitos de la vida pasada, entonces está concediendo el dominio de la vieja naturaleza. Si permite al Espíritu de Dios que le guíe y tenga libertad para actuar en él, entonces estará dando el trono a la nueva naturaleza. Entonces, si nosotros hemos alcanzado la gracia de Dios, el primer punto dice: no tengas en el trono a la vieja naturaleza. O sea, es una exhortación a romper con la vieja vida de pecado. Vamos a ver 3 puntos en esta mañana. La primera, dijimos, no pongas en el trono a la vieja naturaleza. O sea, una exhortación a romper con la vieja vida del pecado. La segunda, vístete de la nueva naturaleza. Quiere decir, exhortación a vestirnos del nuevo hombre. Y luego el tercero dice hechos, no palabras. Exhortación a practicar las virtudes de la nueva vida que Cristo nos da. Y vamos a leer de Romanos, alguien que me ayude a leer Romanos 4 del 17 al 22, por favor.
Efesios 4, 17 al 22. Si alguien lo tiene, pues le puede dar lectura, y si no lo tienen, pues yo sí lo tengo. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El mundo pagano, el mundo sin Cristo, dice Pablo, observa tres cosas terribles, o sea, muy malos. Ahí dice el primero, veía los corazones humanos tan petrificados que no tenían conciencia de la situación del pecado. Cuando nosotros no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo, no sabemos o no medimos las consecuencias de lo que estamos haciendo. Alguien que no tiene esa sensibilidad, no sabe que lo que está haciendo lo va a llevar a la muerte. Y dice aquí que veía los corazones humanos tan petrificados que no tenían conciencia de la situación del pecado. O sea, sus corazones estaban totalmente cegados. Dice aquí que tenían el corazón entenebrecido. En otra interpretación dice que estos corazones estaban llenos de oscuridad. Caminaban, pero no miraban en donde tropezaban, caían. Y digo, están tan dominados por el pecado que habían perdido, dice, toda vergüenza y decencia. ¿Sí? Muchos practican el pecado y ya no les da pena quien los mire. Ya no tienen sensibilidad. Perdieron toda esa sensibilidad. Estaban tan a merced de sus deseos que no se preocupaban con tal, dice, de lograr cumplirlos. Y eso es lo que nos enseñó el propio Pablo en el libro de Romanos, en su capítulo 1, del 18 hasta el 32. Y como estamos tarde, yo voy a pedir que lo apunten y lo lean en su casa. Romanos 1, del 18 hasta el 32, todo el capítulo. Y yo solamente voy a leer parte de ello. Voy a leer el 24. Dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo, dice, que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El 26. Por esto Dios los entregó a pasiones, dice, vergonzosas. Pues aún sus mujeres, dice, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, dice, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo, dice, la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente, dice, reprobada para hacer cosas que no convienen. La Biblia describe
el homosexualismo o el lesbianismo como una cosa vergonzosa. Aquí lo dice. Dice, de igual modo, todos los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo, dice, hechos vergonzosos, hombres con hombres. Pero ¿qué dice la gente? Los que practican estas cosas, ¿qué dicen? ¿Se avergüenzan de lo que hacen? No. ¿Por qué? Porque dice que perdieron toda sensibilidad. Que ya no sienten el pecado. Un cristiano o un ser humano que busca agradar a Dios, cuando comete un pecado, se lamenta por haber ofendido a Dios. Por eso es que en el Sermón del Monte Jesús dijo que bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. No lloran porque perdiste o porque se te descompuso el carro, o porque se te quemó la comida. Lloras o lloramos porque hemos ofendido a Dios, porque nos duele haber ofendido a Dios, porque tenemos sensibilidad en nosotros. El Espíritu Santo todavía nos redarguye de pecado y nos hace saber que estamos mal. Pero estas personas dicen que perdieron toda sensibilidad. Ya no saben lo que hacen, porque perdieron toda la sensibilidad. Entonces, la exhortación de Pablo aquí era que dejemos todas esas cosas que hacíamos antes. Dice, y no pongamos en el trono al trono en nuestro corazón la vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque si seguimos haciendo cada día eso, entonces vamos a llegar un día a ser insensibles al pecado. Es como cuando tocamos guitarra, los que tocan guitarra, ¿verdad? Los primeros días, semanas, tus dedos te duelen, ya ni siquiera quieres pisar las cuerdas. Pero después de un tiempo, ya no sientes lo mismo, ya no sientes el dolor. Se hicieron insensibles a las cuerdas, porque se hicieron callos, se hicieron duros. Así se hace el corazón. Después de que nosotros cometemos pecado y seguimos cometiendo el pecado y lo seguimos haciendo y cada día lo seguimos haciendo, va a llegar un día en que nosotros ya no sintamos nada, porque el Espíritu Santo ya no está con nosotros. Entonces, exhortación a romper con esa vida de pecado. El segundo punto, exhortación a vestirnos del nuevo hombre, o vístanse de la nueva naturaleza. Y la lectura lo encontramos en el Efesios 4, 23 al 24. Digo 4, perdón. Y dice así: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, dice, y santidad de la verdad. El mundo pagano o el mundo sin Cristo, ahora estamos... Oh, por eso es que estaba yo perdido. Bueno. Lo que acabamos de decir. Dice, al darnos cuenta que estamos muertos, se nos pide una renovación en nuestra mente. Dios también ofrece obrar en nosotros si por nuestra parte nos sometemos a su señorío y disciplina. Voy a pedir que alguien busque 2 de Corintios 3, 18 y alguien que busque 2 de Corintios 4, 16. Para avanzar más rápido. 3:18. Sí, por favor.
Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. El 2 Corintios 4. ¿A quién se lo di? Bueno, ¿a quién lo encontró? Segunda de Corintios 4:16, creo que dije. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El 16 también, por favor. El 16 fue el que leí. Oh, ok. Entonces, dice 2 de Corintios en el 3:18 que... ¿Lo puede leer otra vez, hermano, por favor? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. El cristiano puede ver que su espíritu es renovado y fortalecido por la gracia de Dios. Es lo que está queriendo decir Pablo aquí en los Corintios. Que cada día nosotros podamos renovarnos en Dios, en Cristo, en su palabra. No hay manera de que nosotros podamos ser renovados si no tenemos a Dios con nosotros. Entonces, debemos de vestirnos de la nueva naturaleza de Jesús. Dice, y vestidos del nuevo hombre, dice, que ha sido creado a semejanza de Dios, en justicia y santidad de la verdad. Y el tercer punto dice, hechos, no palabras. Hay una frase aquí que tenemos, y dice, hechos, no palabras, decían los antiguos, para exaltar la virtud de vivir una vida tal que no fuera necesaria las palabras para tratar de ganar a una persona para un movimiento determinado. Enseguida se menciona una lista de pecados que hay que evitar. Y eso lo encontramos en Efesios, en su capítulo 4 y versículo del 23 hasta el 5:2. Amén. Y voy a pedirles que ustedes lo puedan leer en casa. Y aquí nada más vamos a dar la explicación de lo que está tratando o lo que está diciendo el apóstol Pablo a nosotros. Dice, como un complemento, dice, se ofrece un sustituto para bendición. Ahí está, dice, el pecado, mentir. O sea, el pecado es mentir, pero el sustituto es verdad. La razón fundamental es porque todos somos parte de un cuerpo. O sea, no podemos mentirnos o no podemos decir mentiras entre nosotros porque somos parte de un mismo cuerpo. Amén. Entonces, hay dos listas. Una presenta el pecado y otra la virtud que debe reemplazarlo. O sea, el pecado es la mentira, entonces la virtud sería la verdad. Ya que hemos nacido a una nueva experiencia de vida, hemos de repudiar el hablar con falsedad y falta de sinceridad. Hemos de hablar siempre la verdad con todos, esto es, con nuestro prójimo. Pablo dice, llama la atención al destructor efecto que causa la mentira entre los miembros de la iglesia, ya que son miembros los unos de los otros. Es inconcebible que nos falten o que faltemos en la verdad unos con otros.
Y Romanos 12 dice que nosotros somos un solo cuerpo, pero muchos miembros. O sea, todos nosotros componemos un solo cuerpo. Entonces es por eso que no podemos decir mentira o solamente hablar verdad. Y luego dice, pecado que evitar, enojo. Enojaos, dice, pero no pequéis. Virtud, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. En Santiago 1:20 dice, leemos, porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. Generalmente la ira nos conduce al pecado. Sin embargo, se reconoce que el impulso instintivo de la ira es algo natural, pero no necesariamente pecaminoso. Jesús se enojó también, pero no por eso pecó. La virtud está en no dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Amén. En Proverbios dice que es mejor el hombre que puede controlar sus emociones, o puede enojarse pero sin pecar. Dice que es mejor este hombre que alguien que toma toda una ciudad. Entonces habla acerca del dominio propio, ¿sí? Que podemos enojarnos, pero sin embargo no pecar. No dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo, porque entonces estamos dando lugar al diablo a que nos lleve a pecar. Entonces, el siguiente dice, el que roba, no robe más. La virtud es, trabaje esforzadamente haciendo con sus propias manos lo que es bueno, para que pueda tener, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. El que robaba quizás tenía un espíritu de avaricia, de querer tener muchas cosas, sin embargo no lo obtenía. Entonces, la opción que él tenía era robar. Entonces Pablo insta aquí a decir que el que robe ya no robe más, sino trabaje. Y no solamente para sus propias necesidades, sino que para que pueda tener para compartir con los demás. O sea, el compartir con los demás es lo contrario de ser avaro. Entonces, de esa manera nosotros podemos contrarrestar, ¿verdad?, el robo. Así que se amplía la instrucción de que debemos trabajar. El trabajo, el hacer con las manos lo que es bueno, provee de dignidad al hombre en general y debe ser una cualidad reconocida del creyente en Cristo. La razón para hacerlo es no solamente para cubrir nuestras necesidades personales, sino para tener algo que compartir, ya dijimos, con los que tienen necesidad. El siguiente dice, ninguna palabra salga de vuestra boca. Ese es el pecado, ninguna palabra obscena o mala. La virtud es la que sea buena para la edificación, porque para que imparta gracia a los que oyen. Lo contrario es una palabra obscena. Se describe en el libro de Colosenses en su capítulo 4 y versículo 6, y si lo apunta está bien y lo lee en su casa. Primera de Pedro 4:11 también habla acerca de eso. Siguiente dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, en quien fuisteis sellados para el día de la redención. Fuimos sellados con el Espíritu Santo en el acto mismo de nuestra conversión, lo que nos dice Efesios 1:13. Este sello es nuestra garantía o seguro de salvación para el día del Señor. O sea, si entristecemos al Espíritu Santo, entonces no estamos bien, estamos caminando mal. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas que no le agradan a Dios. Es como cuando a nuestros hijos le decimos algo que hagan y no lo hacen, pues nos sentimos tristes, porque pues no hacen o no siguen las instrucciones que estamos dando. Entonces, lo siguiente dice, toda amargura
enojo, ira, gritos y calumnia, junto con toda maldad, lo debemos de desechar. Y al contrario de eso, hacer las virtudes que son: sed bondadosos y misericordiosos unos a otros, perdonándonos unos a otros, porque Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si usted le gusta, también puede estudiar el libro de Gálatas, capítulo 5, del 22 en adelante. Habla acerca de los frutos, o el fruto del Espíritu, pero también habla acerca de los deseos de la carne. Entonces, todos los pecados pueden ser evitados y todas las virtudes conquistadas cuando ejercemos el ejemplo de nuestro Padre Celestial. Nos perdonó en Cristo. El perdón es la expresión más profunda de amor. Esta virtud solamente se encuentra en Dios. Colosenses 1:8. Por tanto, sed imitadores de Dios. Encontramos en Efesios 5:1. Por tanto, sed imitadores de Dios. Esta es la norma y el desafío de la nueva vida en Cristo. Ir creciendo a la medida de la estatura de Cristo. Esa es nuestra meta. Llegar a la estatura de Cristo, Efesios 4:13. Y luego andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. La invitación de Cristo por parte nuestra hará un alto contraste entre nuestra vieja naturaleza y la nueva en Cristo. El versículo que teníamos para memorizar dice, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, no olvidemos que Dios nos salva y nos hace nuevas criaturas, para no vivir conforme a los deseos de la carne, sino conforme a los deseos del Espíritu. Si nosotros entendemos lo que Dios hizo por nosotros, vamos a tener esa inquietud o esa virtud de poder servir a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Entonces, Dios nos salva y nos hace nuevas criaturas en Cristo. Amén. Señor, te damos gracias en esta preciosa noche, en esta preciosa tarde, o mañana. Te damos gracias, Dios mío, por la oportunidad que nos has dado de poder estar en tu casa y poder aprender de tu palabra, Señor Jesús. Te pedimos, bendito Dios, que como oraba Pablo, bendito Dios, que podamos llegar a ese conocimiento pleno del cual es la anchura, Padre Santo, la profundidad, la altura, Padre mío, de tu amor para con nosotros, para que podamos servirte, Dios mío, con amor y con integridad, bendito Dios, con ánimo pronto, con gozo. Bendice, Padre Santo, a cada familia en esta mañana, que podamos llegar, Padre Santo, a nuestras casas, Padre Santo, meditando, Dios mío, en las cosas buenas, Padre Santo, que tú nos has enseñado en esta mañana. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra, bendito Dios. Que podamos cada día reflejar a este mundo tu amor, tu misericordia, y poder ser luz, Padre Santo, a este mundo de tinieblas. A poder ser sal, Padre Santo, de este mundo, Padre Santo, que cada día se pierde en las vanidades, Padre Santo, de la mente de cada uno, Padre Santo, teniendo, dice en tu palabra, la mente o el corazón entenebrecido. Te pedimos, Padre Santo, que nos hagas vasos útiles, Padre Santo, vasos de honra, bendito Dios, que podamos proclamar las virtudes, Padre Santo, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos, y estamos despedidos y nos vemos en la tarde, a las 5 de la tarde.